Señor presidente, distinguidos colegas, reciban un saludo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de todas y todos los mexicanos. México celebra que nuestra Asamblea General haya conseguido reunirse, pese a la situación sanitaria, porque solo a través de la acción colectiva común conseguiremos hacer frente a los formidables desafíos que tenemos. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema multilateral fuerte y eficaz, y consideramos inaceptable que se cierren los espacios de la solidaridad más elemental entre los Estados. En cambio, nos enfrentamos a mayor desinformación, negación de la evidencia científica y repliegue xenofóbico de algunos sectores de nuestras sociedades. Esta crisis, sin precedentes, no puede superarse con acciones unilaterales o aisladas, sino mediante una renovada cooperación y genuina solidaridad internacional. Señor presidente, desde un inicio, México ha planteado la necesidad de garantizar el acceso equitativo y universal a medicamentos, vacunas y otros insumos médicos. Lo hacemos nuevamente con un sentido de urgencia, pues mientras el 33% de la población mundial en países de renta alta ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna, solamente el 1.4% de los habitantes de países de bajos ingresos han tenido acceso a una vacuna. Repito, 33% en los países ricos, la población que ya tiene, 1.4% en los países pobres, los que han alcanzado una vacuna. Debemos impulsar que las vacunas sean consideradas como bienes públicos globales. Ello significa, en primer lugar, reconocer la competencia de la Organización Mundial de la Salud como la autoridad que certifica las vacunas. La discriminación o diferenciación existente en el reconocimiento de las vacunas pone en riesgo la recuperación económica y la eficacia de mecanismos como la plataforma COVAX. Por ello, México presentó ante el G20 una propuesta para que toda la comunidad internacional reconozca sin condicionamientos de ningún tipo las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Es el momento de dar todo nuestro respaldo a la máxima autoridad sanitaria internacional. México contribuirá al proceso de reforma del sistema sanitario internacional para prevenir y atender oportunamente las próximas pandemias y las emergencias sanitarias que habrán de venir. De acuerdo con nuestras capacidades y considerando los importantes avances del programa de vacunación que ha implementado a nivel nacional el gobierno del presidente López Obrador, México ha sido congruente con lo que he dicho y ha donado vacunas a países hermanos de América Latina y el Caribe, como Belice, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Honduras y Paraguay. Y trabajamos junto con la Argentina para proporcionar y facilitar la producción de vacunas en América Latina y poder suministrar vacunas a más de 17 países. El calentamiento global, por otra parte, es el otro gran desafío de este tiempo. México presentó a finales de 2020 su contribución determinada a nivel nacional actualizada, reiterando su apoyo al Acuerdo de París, así como su interés en trabajar en colaboración con la comunidad internacional. La contribución de México no solo tiene compromisos de mitigación, también tiene un fuerte componente de adaptación. Este componente reconoce la vulnerabilidad del país a los impactos del cambio climático y la urgencia de construir resiliencia frente a ellos. Por ello, las medidas de adaptación mexicana incluyen soluciones basadas en la naturaleza y enfoques de adaptación basados en los ecosistemas. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, promovido por el Gobierno de México, es uno de los programas de reforestación más amplios del mundo. Hasta ahora se han sembrado 700 millones de árboles
lo cual no solo permite combatir la degradación ambiental, sino que ayuda a generar oportunidades de empleo digno y restablece el tejido social. Señor presidente, México felicita al secretario general Antonio Guterres por su designación para un segundo mandato y por su informe Nuestra Agenda Común. Quiero dejar constancia del respaldo de México a algunos de los cambios sugeridos en el informe que coinciden con la visión que tenemos acerca de cómo revitalizar las Naciones Unidas. La reconstrucción de nuestras sociedades afectadas por la crisis de toda índole de los últimos 20 años depende de la capacidad de relanzar la solidaridad entre los Estados. Se trata de un nuevo contrato social fundado en las obligaciones que hemos asumido a favor de todos los derechos humanos. Respaldamos en ese contexto la identificación de medidas complementarias a los indicadores tradicionales del Producto Interno Bruto para evaluar el grado de desarrollo de las naciones. Respecto a la reforma del Consejo de Seguridad, México continuará siendo un actor constructivo a fin de que este órgano sea más representativo, democrático, transparente y eficiente. La pretendida creación de nuevos asientos permanentes es contraria a la igualdad soberana de los Estados y a los principios esenciales de la democracia. Una reforma que incremente únicamente los asientos no permanentes, con mandatos de largo plazo y con posibilidad de reelección inmediata es viable y representaría un cambio de fondo en el funcionamiento del órgano a quien encomendamos el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ante la frecuente parálisis del Consejo de Seguridad para cumplir con su responsabilidad en conflictos, especialmente cuando se cometen atrocidades masivas, México, junto con Francia, ha propuesto que se regule el derecho de veto de los 5 miembros permanentes. Más de 100 estados nos respaldan en esta iniciativa que vamos a continuar impulsando. Durante su actual participación en el Consejo de Seguridad, México ha actuado de manera congruente con sus principios de política exterior. Hemos promovido ante todo la protección de civiles, el acceso humanitario sin barreras, el cumplimiento irrestricto del derecho internacional humanitario y la participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz. Hemos buscado reducir el sufrimiento humano y poner a las personas en el centro de las acciones del Consejo de Seguridad en situaciones tan diversas como Afganistán, Myanmar, Siria, Tigray, Yemen, solo por mencionar algunos. Continuaremos llamando la atención de la comunidad internacional sobre el comercio irresponsable de armas y su tráfico, así como el vínculo con el incremento de la violencia, los homicidios y la comisión de crímenes de alto impacto que afectan la seguridad de los ciudadanos y limitan sus posibilidades de desarrollo. Esperamos que el Consejo pueda tomar medidas para que haya un control más estricto de las armas pequeñas y ligeras, ya que estas son el combustible que alimenta los conflictos del mundo. Al ejercer la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, México ha impulsado la unidad y la solidaridad de nuestra región. A 2 años de asumir esta importante responsabilidad, la CELAC ha dado muestras de su pertinencia para definir cursos de acción conjuntos. Es una plataforma que permite ampliar la voz de América Latina y el Caribe en los foros multilaterales. Nos sentimos honrados de haber recibido a nuestro país la semana pasada a más de 30 delegaciones compuestas de jefes de Estado, ministros y otras altas autoridades de los países que integran la CELAC, demostrando la solidez del mecanismo de diálogo y concertación política más importante de nuestra región. México expresa su beneplácito por el inicio del proceso de negociación y diálogo entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela, facilitado por Noruega y cuyas reuniones se llevaron a cabo en nuestro país. Consideramos que es a través del diálogo y la negociación que se encontrará una solución por los venezolanos sobre el futuro de Venezuela. En ese tenor, y ante la severa crisis económica y sanitaria a nivel global, resulta impostergable poner fin al bloqueo económico contra Cuba. En lugar de medidas unilaterales, debemos poner en marcha medidas de solidaridad y apoyo mutuo
para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Señoras y señores, hasta el momento, la recuperación económica y social de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 se ha caracterizado por la desigualdad. México respalda las medidas para que los países menos adelantados se beneficien de mecanismos de apoyo multilaterales de alivio de la deuda, tales como la iniciativa del pago del servicio de la deuda del G20. Sin embargo, los países de renta media, hay que apuntarlo, requieren también de mecanismos de apoyo de esta naturaleza. Estos países, como es el caso de México, representan el 75% de la población mundial y en ellos vive el 62% de las personas en situación de pobreza. En ese contexto hacemos un llamado a las instituciones financieras internacionales, a la banca internacional, al sector privado y a todos los actores relevantes en la materia a impulsar medidas que prevengan que nuestros países incurran en niveles de deuda insostenibles y que logren orientar sus escasos recursos a la recuperación socioeconómica de la crisis. México reafirma su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados desde una perspectiva de género, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Mi país seguirá combatiendo los discursos de odio, la discriminación, la xenofobia, el racismo, otras formas conexas de intolerancia y el extremismo violento en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo el supremacismo blanco. Nos hemos comprometido con los objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Mundial sobre Refugiados. La migración no es un fenómeno pernicioso, por el contrario, todas nuestras sociedades se han visto beneficiadas en determinado momento de su desarrollo histórico por la contribución de los migrantes. Es responsabilidad de todos respetar y defender los derechos humanos de todas las personas, sin importar su calidad migratoria. Para contar con flujos migratorios seguros, ordenados y regulares, la cooperación internacional es elemento crucial para que las comunidades de origen, tránsito y destino desarrollen sus capacidades sin tener que recurrir a la migración. México es un país con una larga tradición de solidaridad y apoyo a personas que necesitan asistencia por razones humanitarias. Es por ello que hemos otorgado protección internacional a cientos de personas de Afganistán que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad, particularmente a mujeres y niñas. También a más de 18,000 migrantes provenientes de Brasil y Chile de origen haitiano, así como a más de 70,000 personas provenientes de Centroamérica y de otros países del mundo. La política exterior feminista adoptada por mi país en 2020 se encuentra en línea con nuestro objetivo de promover una sociedad más equitativa, justa e igualitaria. Por ello hemos intercambiado buenas prácticas sobre el tema con otros países que ya cuentan con una política exterior similar, lo que ha llevado a la conformación de la Red Global sobre Política Exterior Feminista. El Foro Generación Igualdad, coorganizado por México y Francia, con el acompañamiento de ONU Mujeres y en alianza con organizaciones de la sociedad civil y las juventudes, ha sido un gran momento de movilización entre todos los sectores en torno a acciones transformadoras en beneficio del pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La paz es posible solo si las mujeres y niñas participan activamente. México preside junto con Irlanda el grupo de expertos sobre mujer, paz y seguridad en el Consejo de Seguridad y ha promovido la incorporación transversal de la perspectiva de género y derechos humanos en el trabajo de dicho órgano. Señor presidente, México estuvo en la fundación de la ONU hace 76 años y sigue comprometido con sus principios y con la carta que le dio origen. Toca a esta generación de la que formamos parte hacer los ajustes que los tiempos exigen y que nuestros pueblos demandan. Muchas gracias.